Muy buen día, mis hermanos, o buenas tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes un mensaje más, continuando con la serie de las emociones. Esta vez estaremos viendo la emoción del enojo. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué consejos nos da sobre esta emoción tan natural y yo creo que tan continua que vivimos casi, yo creo que a diario. Espero estarme equivocando. Pero esta vez estaremos analizando lo que es el enojo a la luz de la Biblia. Pero antes que nada, les pido que me acompañen en un momento de oración. Gracias, Padre nuestro, por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos un mensaje más, Padre. Te pido por favor que me des la sabiduría para poder compartir este mensaje y que sea de provecho para mis hermanos. Te pido que suplas mis necesidades intelectuales, Padre, para que pueda hablar yo lo mejor que pueda tu palabra, que no distorsione tu palabra, Señor. Perdona mis faltas, mis pecados, Señor, que yo pueda estar en comunión contigo para poder dar este mensaje de la mejor manera, Señor, y que pueda agradarte y que sea de uso y de provecho y que lo podamos aplicar para poder vivir en comunión contigo, Padre eterno. Te lo pido todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta serie como tal estaremos analizando las emociones más comunes que siente el ser humano a través de la vida. La semana pasada ya vimos lo que fue el miedo. Esta vez estaremos en el enojo. Pero primero que nada, antes de continuar o de pasar a la Biblia, primero tenemos que definir qué es el enojo. Y de acuerdo al diccionario, en la Real Academia Española, el enojo es una emoción humana que se experimenta como respuesta a una percepción de amenaza, injusticia, frustración o provocación. Es una respuesta natural y adaptativa a ciertos estímulos y situaciones. El enojo puede manifestarse de diversas formas, desde una leve irritación hasta una furia intensa. Bien, sin duda yo creo que todos hemos visto en las noticias a diario, yo creo, o hemos sido incluso testigos, y espero que no protagonistas, de estos arrebatos de furia, de enojo. ¿Cuántas veces no hemos visto de gente que en el pleno tráfico a la hora pico se termina pitando, se terminan enojando, se bajan de los coches y terminan peleándose? Y lamentablemente hay momentos en los que es tanto la furia, un arrebato de enojo que incluso termina en la muerte. Sin duda es una de las emociones más fuertes que puede sufrir el ser humano, la que ha llevado incluso al ser humano, a hombres y a mujeres, a tomar acciones completamente terribles. Siempre muchas veces su justificación, la justificación tan común que escuchamos fue un arrebato de enojo. No lo pensé, no lo razoné, claro que no, porque en ese momento estamos tan enojados que ni siquiera pensamos en las consecuencias de nuestros actos y terminamos haciendo acciones de las cuales nos arrepentimos, pero a veces con un final fatal. O a veces herimos a las personas, rompemos relaciones, rompemos esa confianza que se puede generar y ya es muy difícil volverla a ganar en esos lamentables arrebatos de enojo, de furia. Sin embargo, pasando a la Biblia como tal, el enojo de cierta manera es una emoción completamente natural, sí, pero tampoco no lo podemos catalogar como un pecado, más bien depende de la situación, del contexto en el que lo hagamos. Podemos ver en la Biblia que Jesús se enojó cuando entró al templo, donde estaban los cambistas, los vendedores, ahí con los animalitos como para los sacrificios. Jesús tuvo un enojo santo, o sea, un enojo con razón, con justicia. No podemos decir que el enojarse es completamente malo, no podemos decir que una persona que se enoja ya está pecando. Eso sería un extremo completamente, eso no sería real. Más bien, a la luz de la Biblia hay un enojo santo, incluso que ustedes y yo deberíamos de estar compartiendo, como por ejemplo, cuando se aprueban leyes que van en contra de lo que dicta Dios, como el aborto, como la aprobación del aborto, que sea legal, que sea una práctica común. Bueno, está bien sentir ese enojo porque va en contra de lo que Dios ha establecido, que es la preservación de la vida.
no está mal sentir un enojo de ese tipo y cosas subsecuentes, ¿verdad? Como las injusticias de las que somos testigos, de las que sufrimos. Sin embargo, este enojo sí debe tener un límite. Es una emoción que sin duda fuera de control, fuera de mesura, realmente puede llevarnos a cometer errores de los cuales sin duda vamos a estar arrepintiéndonos. Es lamentable cuando las emociones a veces logran tomar las decisiones de nuestra vida, algo de lo cual nos puede costar algo caro. De forma contraria, las emociones no deberían controlarnos, por el contrario, nosotros controlar las emociones. Aunque las emociones en sí no son malas, ninguna de ellas fuera de equilibrio, sin duda, nos van a llevar a situaciones o en momentos que no serán muy agradables y que nos van a afectar a nosotros, a nuestra relación con los demás y sobre todo a nuestra relación con Dios. Entonces, si el enojo como tal, de cierta manera, no es un pecado, ¿en qué momento lo puede llegar a ser? ¿O en qué momento lo es? Tenemos que clasificarlo como debe ser. Bueno, como tal, si el enojo no es un pecado, más bien es la falta del control del enojo lo que se vuelve pecado. Y aquí es donde les invito a que lean Efesios 4, 26 y 27. Repito, el libro de los Efesios del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 26 y 27. Daré lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Sin duda, hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos enojado con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestros hijos, etcétera? Yo creo que cada quien tiene que tomarlo y recordar ese episodio de enojo más fuerte que haya tenido en su vida. Y llega un punto de enojo en el que nos dura días, y ese enojo se vuelve después en rencor. O sea, el enojo a largo plazo se vuelve en rencor y lo cual lleva a romper relaciones. No somos capaces de superar esa ofensa, esa situación por la cual nos llevó a ese grado, y seguimos enojados a veces hasta de por vida. Conozco casos de gente que se ha muerto, que ha fallecido, realmente ha muerto y jamás se reconcilió con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, a tal punto que llegó primero la muerte antes que la reconciliación. O sea, realmente vamos a permitir o vamos a llegar a ese límite, vamos a llegar hasta ese tipo de situaciones. Es ahí donde el enojo se convierte ya en pecado. Yo creo que para evitar ese tipo de situaciones tenemos que tener un corazón preparado para el perdón, para las ofensas y recordar que no podemos vivir, a menos los que se dicen ser hijos de Dios, no podemos estar no podemos estar enojados con la vida, con las situaciones. Es cierto, hay situaciones de mucha angustia, de coraje, de impotencia, que nos llevan a tener esta frustración, que la frustración es una especie de enojo, de impotencia también, y a veces nos quedamos congelados en el tiempo con este sentimiento, no lo logramos superar, no controlamos nosotros a esta emoción, dejamos ahí que se aguarde, que se añeje, y por el contrario es como una mala raíz que echa fondo y crece y nunca la arrancamos, nunca la sacamos de nuestra mente, nunca lo sacamos de nuestro corazón. Es ahí donde lleva esta parte pecaminosa de este rencor, de este enojo tan grande que nos controla, en vez de nosotros controlar a esta situación, a esta emoción. Diciéndolo en otras palabras, hay gente que se enoja por periodos demasiado largos, nace una raíz de amargura, de mucha amargura. Yo creo que si analizamos la situación, tal vez en el momento sea mejor ignorarlo. No digo que no hablar el problema, la situación, cualquiera que sea que nos lleve a ese sentimiento, a esa emoción, pero si es posible, dentro del contexto, yo creo que es mejor callar en el momento para no pecar, para no decir algo que sin duda puede alterar las cosas. Recordemos que la lengua es como un cerillo que puede prender bosques enormes. Pero tampoco guardar ese enojo
para que no se convierta en rencor. Hablando biológicamente, el enojo genera taquicardia, o sea, nuestro corazón se acelera, produce cambios físicos, nuestra frecuencia cardíaca aumenta demasiado. Con esto, obviamente, la presión arterial, liberamos hormonas como hormonas del estrés, hormonas de adrenalina. A nivel psicológico nos puede llevar a la agresión o la búsqueda de soluciones para resolver la fuente del malestar, y sin duda a veces no son las mejores soluciones. Vemos que esta emoción desbordada sin duda siempre termina mal. Entonces, ¿cuánta gente? De hecho, yo conozco una persona que por un enojo tan grande que tuvo en su vida le dio una embolia y tuvo parálisis facial. Gracias a Dios no murió, no falleció, Dios le dio la oportunidad, pero sí ya quedó con ciertas secuelas, todo por un enojo, por una emoción tan desbordada. Esa emoción lo llevó a ese grado, a llevar esa consecuencia en su vida, y la cual ya quedó marcada de por vida. ¿Por qué? Porque no supo controlarse, porque la emoción lo desbordó y terminó con esta embolia. Hay gente que no la cuenta, hay gente que de un enojo le da un infarto y ahí queda. Todo por no controlar nuestras emociones. No digo que es algo fácil, sin duda es algo gradual. No es algo de magia, no es algo que haya una receta, pero la Biblia sí nos da ciertos pasos, ciertos consejos, los cuales estaremos viendo a continuación. Sin duda, una persona enojada, cuando nos enojamos, muchas de las veces tendemos a aislarnos, nos cerramos tanto que incluso terminamos en soledad. ¿Cuántas veces gente no conocemos que comúnmente decimos, esa persona está amargada? Y muy en el fondo esa amargura viene por un enojo con alguna situación que lo llevó a estar así. Esto es, lamentablemente, es algo más común de lo que parece. El enojo nos transforma en personas negativas, o sea, en todo momento siempre vemos el lado malo de la situación, de las cosas. Estamos muy irritables. Una persona enojada es una persona que, como decimos coloquialmente, no me calienta ni el sol, o sea, por ese tipo de situaciones. El enojo como pecado también nos aleja de Dios y dificulta su obrar en nosotros. Y no es que le pongamos o le hagamos manita de puerco a Dios o le impidamos algo a Él. Realmente Él es omnipotente, Él es todo lo puede hacer. Sin embargo, somos nosotros quienes nos alejamos, somos nosotros quienes cortamos esa comunión con Él al desbordar esta emoción y no traerla como un pecado y traer ese arrepentimiento y pedirle perdón a Dios por ese desborde de emoción. Y con ello viene la desobediencia. O sea, somos desobedientes y retardamos el obrar de Dios en nosotros, porque no hay comunión, porque se ha roto. Bueno, y la pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer ante esta emoción? ¿Cómo la podemos controlar? Si estoy pasando por esta etapa, si tengo esta emoción, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que antes que nada, que con quien has roto tu relación en primer plano es con Dios. Entonces, primero que nada, debes de confesar tu enojo, la emoción, la situación que te hizo llegar a eso o que te hace sentir eso. Si tú estás enojado contra una persona, tú debes de perdonarla. Lo digo muy fácil, aunque en el fondo puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque a veces son ofensas muy grandes, son abusos también, incluso psicológicos, incluso físicos, lamentablemente. Y no es como que perdónalo de palabra, pues que lo hagas va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque vivimos con rencor, vivimos con resentimiento, vivimos con el daño que nos ocasionó esa persona o esas personas. Es una etapa complicada, compleja, sí, pero en primer lugar tú debes de sacar ese enojo, esa frustración con el Señor. Decirle cómo te sientes, por qué te sientes así, y que el Señor empiece a obrar. Si tú confiesas con fe, y con ese deseo de realmente querer dejar esta etapa de enojo, de rencor, de resentimiento, en primer lugar lo que debes hacer es confesar al Señor, y Él no cerrará su oído a un corazón verdaderamente arrepentido.
cómo obrará en tu vida para que puedas perdonar a aquellos que te ofendieron, que te hicieron daño. Bueno, eso será cosa del Señor. Lamentablemente son situaciones demasiado complejas las que estamos viviendo o la que vive la gente hoy en día. Que darte un consejo general de mi parte como ser humano no serviría. Mejor es ponerlo en las manos del Señor, que sin duda que de Él emana toda sabiduría. Una vez que identifiquemos la causa del enojo, de por qué estamos así, debemos enfrentar esta situación. Y no me refiero a que vayas y hables con la persona, no me refiero a que vayas y confrontes a la persona que te hizo enojar o la cual te hace sentir así, con frustración, con enojo, sino hay que identificar el problema, lo cual hace que nos sentamos enojados, irritables, pero enfrentar la situación con uno mismo. Esto significa reconocer. ¿Sabes qué? Sí, vivo enojado, vivo frustrado por esta situación, o tales situaciones hacen que me enoje, que me desborde. Por ejemplo, su servidor, cuando me molesta mucho la gente que a la hora de ir manejando se te mete, como los taxistas, como los camioneros, los microbuseros que van manejando y de la nada se te atraviesan, se te meten como si la calle fuera de ellos. Bueno, eso a mí realmente me irrita mucho. A mí sí tengo que reconocer esta parte de mí. Me saca de mis casillas, y es una parte que si no tengo que seguir trabajando. Gracias a Dios sí ha habido un cambio, no por mí, sino por el obrar de Dios en mí, más que nada. Pero el primer paso fue reconocer que este tipo de situaciones me frustran, me enojan, pero que realmente yo nada puedo hacer. Yo no voy a cambiar a los microbuseros, no voy a cambiar a los camioneros ni a los taxistas, yo no los voy a cambiar. Más bien está en mí controlar esa emoción para no desbordar y no terminar en una tragedia o en una bochornosa pelea, como suele verse hoy en día en las redes sociales. Entonces enfrentemos la situación primero con uno mismo. Incluso si sentimos que eso no es suficiente, busquemos ayuda con uno de nuestros hermanos en Cristo, con alguien que consideremos y veamos que sea sabio, para que nos dé su consejo, para que la iglesia en comunión estén orando continuamente para que Dios nos ayude y nos socorra en esos momentos, ¿verdad? Y que nos dé el alivio. Si vamos al Salmo 37:8, repito, Salmo 37:8, daré lectura. Dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que solo trae daño. O sea, incluso la Biblia, o sea, el salmista al escribir esto reconoce que el enojo y la ira trae una consecuencia de amargura. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado de tal manera que decimos, híjole, hasta me dolió la cabeza, o hasta me dio coraje, que hasta las gruñas, las tripas me gruñeron? O sea, terrible. O sea, somos expertos en enojarnos y desbordamos tanta adrenalina, tanto estrés, que sentimos ese cambio físico, y para que se produzca eso es porque sentimos de una manera tan fuerte, o sea, que a veces estamos algo mal. Pero tomamos este consejo de la palabra del Señor. No sigamos enojados, hermanos. Busquemos la reconciliación. Hagamos a un lado la ira. La ira es, sin duda, es como un veneno que me lo tomo yo pensando que le va a hacer daño al otro. ¿Cuántas veces decimos, mira, aquel que me hizo enojar anda tan campante, y yo sigo de amargado, yo sigo enojado todavía? Es algo a veces tan irracional, pero no vemos que incluso el cambio está en nosotros. O sea, nosotros debemos estar cambiando, no debemos depender emocionalmente de las personas. La dependencia emocional incluso también tiene sus propias consecuencias. Perder los estribos sin duda siempre lleva a situaciones lamentables, a herir a personas. ¿Cuántas veces cuando nos enojamos no decimos o no ofendemos a una persona de tal manera que rompemos relaciones enteras de años? Y solamente por un momento, si se dan cuenta, los arrebatos de enojo son algo rápidos, son de cuestiones de minutos o de segundos para romper relaciones de años. Es algo lamentable lo que a veces el enojo o la ira no controlada nos lleva a hacer. Debemos de aprender mucho a pasar por alto la ofensa. Sin duda, yo creo que todos
nos han ofendido, ¿no?, de alguna u otra manera. Sin duda es algo que nos molesta. En lo particular suele suceder cuando me critican por ser cristiano. Lo tengo que reconocer, me han criticado, me han maldecido. Soy una persona que obviamente siento coraje, pero si yo desbordara esa emoción, imagínense qué contradictorio sería el liarme a palabras con alguien y decir todavía que soy cristiano. Entonces sin duda no habría concordancia con lo que digo, con lo que hago, y yo creo que cada quien debe de aplicarlo de la misma manera. Pasar por alto las ofensas es muy complicado, es a veces demasiado complejo, sobre todo cuando hay una agresión física. Se lo vuelve más complejo. Con esto no estoy diciendo que si en algún momento tú, mi hermano o mi hermana, te ves agredida físicamente, no te defiendas. Tampoco estoy diciendo que en todo momento debes de pelearte, no, para nada. Solamente tratar de pasar la ofensa. Recordemos a Jesús cuando fue le dieron una cachetada, bueno, más que una cachetada, fue golpeado cuando fue arrestado, y su palabra dice que ni una oración, ni una palabra salía de su boca. O sea, él siempre se mantuvo callado. Creo que tenemos el mejor ejemplo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos aprender a escuchar y a obedecer, como lo dice Santiago 1:19. Dice de la siguiente manera: escuchar y obedecer, mis amados hermanos. Quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos en escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Como lo dice versículo de Santiago, yo creo que mejor consejo no podemos tener. Hay que escuchar, muy lentos para hablar, porque recordemos que el hablar sin pensar, sin razonar, nos lleva a decir cosas incoherentes, que pueden llegar a herir o lastimar a alguien, o provocar a alguien a ira también, ¿por qué no? Recordemos que el enojo no es algo particular de uno solo, sino de muchos. Hay algo que se le llama ira o colectiva también. Entonces la Biblia en general habla de que hagamos a un lado el enojo, que seamos lentos para enojarnos, que no demos lugar al pecado de la ira, del enojo. No dejemos que nos controle. Habla continuamente sobre el control de las emociones. Bueno, sobre el enojo no es diferente. Es la misma situación, es controlar la emoción, no la situación. Las situaciones sin duda escapan de nuestras manos. Cuando pueda ser así y esté dentro de nuestras manos, debemos ser muy razonables, evaluarlo. Lamentablemente en el contexto situacional no pensamos tan calmadamente como deberíamos. Nos dejamos llevar por las emociones, y eso es en general, no solamente para el enojo, para la tristeza, alegría, y cualquier situación que se desborda en el momento. No somos los más coherentes ni los más lógicos pensando. Ante la furia y el enojo es exactamente lo mismo. Entonces, con estas palabras quiero decir que no hay una solución. No, realmente no. Sí hay una solución. Y mi propuesta, o la propuesta de la Biblia, mejor dicho, corrijo, la propuesta de la palabra del Señor es la siguiente: mejor dejemos que el Espíritu Santo tome el control. Es lo mejor que podemos hacer, y eso lo podemos ver en Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 22 al 23, muy conocido por muchos o por la mayoría. Daré lectura. Dice Gálatas 5, 22 al 23: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Repito lo último: control propio. Y cierra el versículo 23: no existen leyes contra esas cosas. Y en el 24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Versículo 25: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Versículo 26: no nos hagamos vanidosos
ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Bien, como acabamos de ver, el fruto del Espíritu Santo para aquellos que han nacido de nuevo uno de ellos es el control propio. Entonces no tenemos excusa para decir es que me enojé y no supe cómo controlar la situación. Deberíamos de preguntarnos realmente si tenemos ese fruto del Espíritu, y aunque lo tengamos, que realmente lo practiquemos. O sea, Dios nos puede dar dones, Dios nos puede dar ese tipo de bendiciones. El Espíritu Santo produce este fruto tan hermoso que es el control propio, pero si nosotros por su parte no lo practicamos, es como tenerlo y guardarlo en el baúl. Ahí va a estar y nadie lo va a usar. Entonces, para el cristiano no es opcional y no es pretexto, debemos de practicarlo. Entonces, bajo cualquier emoción, bajo cualquier situación, debemos de ejercer y aplicar el control propio. No hay pretexto, mis hermanos, y te hago esta invitación tal vez reflexionando, razonemos si realmente creemos o nos creemos de hijos de Dios, o pensamos y creemos que somos cuando realmente no lo somos. Evaluemos cómo reaccionamos ante ese tipo de emociones, y si mi reacción va acorde realmente a lo que dice la Biblia. Si yo tengo esta clase de frutos, que a pesar de la ofensa, yo tengo paz en mi vida, tengo alegría, tengo gentileza, tengo humildad, tengo fidelidad. Creo que no hay mejor testimonio para dar que si sabes que sí soy nacido de nuevo. Y si no cierres tu corazón, mi hermano, mi hermana. Ven al Señor, que Él te dé el don del arrepentimiento. Él no rechaza un corazón que se humilla, que se arrepiente. Él jamás lo desecha, al contrario, son esos corazones los que Él quiere, a los que Él les da el don de arrepentimiento, a los que les hace nacer de nuevo. Sin duda, ante cualquier emoción natural, porque el enojo es una emoción natural, hay una respuesta para cada ello, en un equilibrio que Dios ya nos ha dado si somos sus hijos. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que esto les sea de ayuda para esta emoción tan natural que sentimos, yo creo que a diario, incluso más que la alegría, y espero estarme equivocando. Gracias, hermanos, agradezco a Dios. Si Dios quiere, la próxima semana estaré compartiendo otro mensaje acerca de las emociones, y espero que cada mensaje usted pueda tomar, aunque sea un poquito, para que usted lo aplique en su vida. No tome mis consejos, tome lo que le recito de la Biblia. Sin duda, yo creo que es lo más sabio que puedo compartir yo humanamente, siempre va a ser la palabra de Dios. Que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora que nos escuchen, y Dios me los bendiga. Hasta luego.